Aquí estamos, seguimos en su quicosis, seguimos, bueno, todos los días. Y hoy muy feliz porque tengo a Charles Brever Carías con nosotros, que se le quemó la casa, y yo casi que lloro con él cuando escuché a su hija narrando todo lo que se había perdido, pero lo veo bien, parece el de Jumanji, el cazador de Jumanji, Muy ¿cómo que bien. se llama la película? Jumanji. ¿Sí? Jumanji, te ves así como un hombre de la selva, de esos con un rifle. Sí, yo no sé si ellos se han copiado de mí o yo de ellos no, porque hubo esa película que yo no la he visto, por cierto, de un globo que suben al Tepuy y no sé qué, y al hombre que ponen de malo era ¿Ah, porque sí? en ese tiempo tenía yo la fama de malo, entonces el hombre malo era yo. Pero tú has tenido fama de loco. Yo me acuerdo cuando eras ministro, o por allí, que te fuiste para el Esequibo a pelear, que eso es nuestro, y casi que armas un conflicto internacional. Pero yo, así es, caramba, se defiende de la patria. Mira, es muy pertinente lo que estás hablando porque en este momento hay todo un movimiento para el Esequibo y el cuento chino y el Esequibo y el cuento hindú o lo que tú quieras. Ese Esequibo, como yo le comenté al presidente Herrera entonces, nosotros penetramos 50 kilómetros con 50 muchachos de los campamentos de frontera que hicimos con el Ministerio de la Juventud. 50 kilómetros dentro llegamos cerca de Matthews Ridge. Estábamos viendo los puntos de aterrizaje de los aviones cubanos que iban a Angola y trajimos las cajas de cigarrillos y todo. Pero además de esa entrada a pie, porque la soberanía se ejerce, no se discute. Y nuestro lema fue ejercerla, ir dentro del Esequibo porque era la zona que estábamos reclamando. Y si se iba a armar algún lío, por no decir otra palabra, bueno, que se armara, para que se supiera que estábamos reclamando el Esequibo. Que no éramos indiferentes frente a un reclamo que tiene ya... 100 años, 150 años. Sí. Entonces entramos ahí en Matthews Ridge, pero no solamente eso. Con dos amigos, Enrique Fernández, alias el Maquiritare, y Enrique Martén Cuervo, encargado de rescates, etc., nos fuimos en avioneta sobre todas las pistas de aterrizaje de la zona en reclamación y de Guyana. Hicimos centenares de horas de vuelo e hicimos apuntes de todas las pistas, altitud sobre el terreno, longitud de la pista, en qué lugar estaba ubicado. Y solamente en la zona de reclamación registramos 126 pistas de aterrizaje, Imagínate tú. más que las que hay en toda Venezuela. Y me imagino que muchas de esas pistas eran para fines ilícitos. No, estaban en poblados. ¿Sí? Eso es lo más interesante. No eran de esas No, ocultas para tránsito de... no, están altitud, Ah. sí, es muy importante, longitud exacta y muy bien ¿Y construida. esa información sirvió para? Ok. Esa información se presentó a lo que se llamó entonces el Grupo de Planificación Operacional del Ejército, la Armada y la Aviación, junto con el presidente y todos los ministros. Y yo les di una conferencia mostrándole lo que había ahí, mostrándole que había visto siembras de arroz en Tiger Island hasta el horizonte. Yo nunca había visto una siembra así. Y le expresé al presidente Luis Herrera en su momento, mire, presidente, hay que negociar esto, hay que cooperar, hay que hacer proyectos conjuntos. Olvídese de una guerra con ellos, porque tienen al Commonwealth detrás, primero, y más importante que todo, o sea, las Malvinas. Así es. Por lo tanto, olvídese de eso, vamos a asistirlos, a ayudarlos, porque, y le dije así, y perdóname que la palabra no se pueda decir, presidente, esos no son unos negritos los que están ahí montados en ese monte, esos son unos ingleses de color. Y hay una estructura social y una población tan organizada. Asentada. Estamos hablando de hace 40 años. No se hizo absolutamente nada. Ve. Ahora, a llorar. Ahora el problema es mayor. Ahora el problema es Ahora el mayor. problema es mayor. ¿Por qué? Porque hay petróleo, la minería siempre ha estado ahí. Sí. Y Matthews Ridge era una gran mina de manganeso. Yo recuerdo, estando en Buenas Noches, hicimos varios programas contigo y fueron un exitazo extraordinario. Y en uno, así como tienes los libros aquí y las fotos, estaban unos videos cuando bajas en unos huecos que hay allí, túneles hacia abajo, que se decía que hasta dinosaurios podía haber ahí, y tú descubriste la cantidad de plantas, pero toda una aventura bajar por allí. Y eso es un ánimo que yo siempre te he respetado porque la vida como aventura, bueno, la tuya. Bueno, fíjate,
me permite hacer una aclaratoria, porque siempre discuto eso. Me dice, bueno, es que tú eres un aventurero. Me digo, No, pero en buenos términos. nunca he ido a la aventura, a lo que pase. No, tú Todo vas ha sido estudiado Así es. para hacer cosas específicas. Entonces, claro, la gente lo toma como una aventura porque no saben la dimensión que es preparar una expedición con 126 personas, por ejemplo. Eso es una logística Sí. muy apretada. Entonces, es toda una No, y además logística. multidisciplinaria, porque yo me Todo, acuerdo que te disciplinas llevabas en unos todo. fotógrafos los mejores del mundo. Lo Y, mejor es y para fotografiar ponías una cantidad de lámparas, no sé qué sí, sí, claro. cosas que explosivas, para que pudieras agarrar la foto, porque era muy oscuro. Esa, es precisamente eso, la diferencia entre una expedición y una excursión. Ah, ok. Una expedición es que tiene una logística detrás y tiene que continuar haciendo. Bueno, precisamente, sobre esas expediciones que dice a las cumbres de los tepuyes, obviamente que en la historia no hay ni habrá alguien que haya subido tantos tepuyes. Subió 80 tepuyes, 81. Y en esos 81 tepuyes tuve la oportunidad desde hace 60 años de hacer fotografías magníficas, porque me tomé el tiempo en 60 años de hacer fotografías de las plantas que hay en las cumbres de los tepuyes, que son únicas, son endémicas. Quiere decir, Creo que tienes un libro, o vas a hacer un libro sobre las plantas. voy a hacer un libro Ajá. que ya alguien muy gentilmente dijo, yo le compro ese libro, y es el Banco Nacional de Crédito. Me lo dijo el señor Nogueroles, me dijo, yo le compro ese libro. Y ya hablamos del libro, y el libro saldrá, ya está terminado en lo que es fotografía. De 24.000 fotografías, escogí 400 para el libro. Y es una joya. Creo que entre las fotos que tú tienes está una foto 4 fotos del libro te mandé para que las vieras. Sí, las vi, no, además, yo soy seguidor tuyo. Y cuando yo te digo la vida como una aventura, porque tú puedes ser muy científico, muy trabajador, pero cuando estás, imagínate tú, ¿cuántos tepuy? 80. Eso significa que tú debes, en excursión, haber pasado el 40% de tu vida metido en selvas y cosas. Explícame mejor. En una de estas excursiones de aventura, estuve 4 años en la montaña. Imagínate tú. 4 años durmiendo en ¿Y qué Chinchorro. estabas buscando? ¿Qué estabas investigando? No, estaba dirigiendo una expedición para la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales al Cerro de la Neblina, en el extremo sur de Venezuela. Ahí estuve 4 años pasaron 240 científicos de las mayores categorías del mundo, del Smithsonian, del New York Botanical Garden, del Missouri Botanical Garden, y estuvieron ahí acompañándome. Mi esposa también, Fanny, me acompañó en esa oportunidad Para controlarte, para controlarme. porque no fuera... Sí, no, es que había muchas muchachas bonitas. Mira, Mentira, pero chico. la vida tuya da para una película. Sí. No, alguien te lo va a proponer, porque imagínate todo lo que ha pasado en el río de tu vida. Bueno, he estado, por ejemplo, este libro acabo de publicar junto Este- con... este libro, este es una joya. Este es el último, ¿no? ¿O no? Ese es el último. El último es ese gran libro. Pero desde hace esta semana publiqué ese otro. Pero claro que ese es el más importante. Este es un pariente tuyo que andaba metido en una de esas tantas situaciones que vivió el país Él en el estuvo pasado. durante 30 años batallando y peleando en batallas. Y estuvo durante la Guerra Federal, primero con Páez, defendiendo a Páez, y después, cuando Páez se hace dictador, contra Páez. Y lo fusilan. En 1866 lo fusilan. Entonces, Vaya, junto con mi menos mal que hermano esas Alan, tradiciones ya no existen. sacamos este libro con las cartas que escribió él a su hija. Y tienes uno de un pariente tuyo con Teresa de la Parra en mente. Sí, te lo puedo Ya decir. va, ya va, que tenemos tiempo. Vamos al corte y regresamos con Charles. Breve Alcaldía. Seguimos con Charles Brever Carías, que estamos hablando de su obra, su vida, y también vamos a hablar de lo que pasó con el incendio. Pero hoy que mencionaste en un video donde tú estás hablándole a la cámara, un celular, dice que vas a hacer un libro de un familiar tuyo, la abuela, no me acuerdo, que se escribía con Teresa de la Parra. Es algo interesantísimo. Conseguimos más de un centenar de cartas de un epistolario íntimo de mi abuelo Rafael Carías, el papá de mi mamá. Ah, tu abuelo. Mi abuelo, el papá de mi mamá, con Teresa de la Parra, dándole los consejos para sus 2 novelas.
Ifigenia, Ifigenia. diario de una señorita que escribía porque se fastidiaba, y las memorias de Mamá Blanca. Y entonces en todas las cartas que ellos escriben, Teresa La Parra y mi abuelo, él hace unos consejos y hay una permanente comunicación. Una cosa histórica muy bella, que junto con mi hermano Alan, que está exilado en Estados Unidos, vamos a sacarlo como ese libro de Capó, de nuestros antepasados. Cuéntame qué ocurrió, qué fue lo que motivó el incendio y qué perdiste allí. El inventario. Yo debería estar sumamente triste y de repente pienso en la gente que se hundió con el Titanic, que venía lleno de sueños. Pienso que la gente que ha tenido que irse como mi hermano del país y dejar todo acá. Pienso en la gente que pierde cosas, pues, o en otros incendios. Mi incendio se quemó parte de la casa gracias a que mi esposa Fanny y mi hijo John apagamos en cierta parte para que no siguiera continuando a quemarla, porque mi casa es toda de madera. Los techos de madera, toda de madera. Por lo tanto, es un fósforo. Y se prendió con un incendio de un deshumidificador para sacar la humedad. Como lo teníamos prendido hace una semana permanentemente, una cosa nueva. Se fundió. Se fundió o hizo un cortocircuito, qué sé yo qué, pero ¿qué perdí? 5.300 libros. Y de esos libros fui ayer al Buscón a comprar de los que había perdido, un librito de este grueso que había comprado por 3 lochas, que era la cuarta parte del mundo de Teodoro de Bry, los dibujos de 1595. Una reproducción ahí, $80. O sea, yo tenía libros ahí de 1.600, de 1.700, de precio de miles de dólares. Todo se evaporó, todos. No solamente eso, sino que todos mis apuntes para hacer ese libro, saca ese libro que está debajo. El de los que Choana. Todos los apuntes de ese libro, los apuntes personales de campo, se desaparecieron. Desapareció. Pero fue nomás que estaba el libro terminado. Pero el libro está terminado. Sí. No lo amas, no, yo no te lo voy a dejar, pero ahora te lo vas a tener que dejar. ¿Por qué no me das si yo tengo todo lo que me has dado? Bueno, te voy a dar ese pues. Mira, y veo estos dibujos que me recuerdan el trabajo de Víctor Hugo Irazaba, que tú llevaste para allá. Lo llevé, pero no a los Yecuanas, sino a los Yanomami. A los Yanomami. A un poblado llamado Ashirobateri, a Víctor Hugo Irazabal. Sí, él ha hecho una obra de... Y a Roberto de la Fuente también. Sí, mira, muéstrame, vean esto, ¿eh? Qué bello trabajo esto. Esto es un tapiz. Bueno, hay 500 páginas. No, esos son una colección, un mosaico de cestas. Ajá. Para mostrar una cantidad de cestas. Qué textura, ¿no? Ese libro es histórico, porque ese libro lo hice para los yecuanas, para los indígenas, que van a mi casa, han ido a mi casa para ver qué es lo que era yo, porque fíjate bien qué cosa tan interesante. Cuando yo viví con ellos, aprendí la lengua, me quedé a vivir allá, descalzo, en Guayuco. Aprendí la lengua y aprendí a ser un indígena más en el medio de la Amazonía. De ahí me quedó eso instalado en la cabeza. Es como si tú te vas, que yo no me interesa mucho, en lo absoluto. A mi esposa sí le gusta, te vas a París. Se te queda la Torre Eiffel en la cabeza, el Louvre y no sé qué, el cuento chino. Y el Louvre lo puedes ver en cualquier libro, pero se te queda en la cabeza. A mí se me quedó en la cabeza la selva para siempre. Y una respuesta que le di a mi hijo Charles, que él me preguntó, ¿y cuándo regresaste tú de aquel viaje? Nunca. Nunca. Después le pensé, oye, nunca. De tanto en tanto, mi esposa me dice que yo me despierto y estoy hablando una lengua extraña, de esas que yo hablo, porque hablo dos. ¿Cuál es la otra? Yanomami, entiendo el Yanomami. ¿Qué quieres que te diga? Que dijiste que Ángela ahora está loca, que se dio clarito. Bueno, entonces, esa vida en la selva se me quedó en la cabeza en cierta forma, pero es lo que me da mi sentido de la vida. Y tu esposa, a propósito que viene el Día de los Enamorados, te debe amar muchísimo porque tener un marido así... Oye, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta total de que... ¿Pero ella te ha acompañado en varios de esos viajes? Sí, como no. Ah. Ella estuvo conmigo en Neblina cuando estuve 4 años allá y después en varias expediciones junto con mi hija Karen, que es una expedicionaria monstruosa, y mi hijo John, que está muy exitoso en la bolsa, pero es extraordinario, es el que nos ha salvado varias veces de varias cosas, de un asalto y otra cosa, porque tiene muy buen oído.
Por cierto que mi hija tiene un Instagram. Yo la vi a Karen cuando Pero para que narró lo sepa la todo. gente, @Karen Explora. Karen Explora. Pero ella también dijo, y tú lo dijiste en los videos, que recuperaste algo fundamental para hacer estos libros nuevos porque los tenías en otra ala. No, eso es la cosa. Porque yo te iba a decir, estoy muy triste por lo que perdí, por lo que te mencioné, por mis apuntes de campo, por los libros que desaparecieron, libros que no podrán recuperarse jamás. Pero hacía unos días había sacado las cartas de Teresa de la Parra, hacía 5 días que estaban ahí archivadas. Y tenía en mi computadora y mis discos duros, que mi esposa los había sacado de ahí abajo, estaban allí la información sobre ese libro nuevo que voy a hacer sobre las plantas del mundo perdido. Después me llamaron hoy del Banco Exterior, que estaban interesados en publicar uno de los libros que yo tenía sobre plantas que utilizan los Yanomami. Porque en el video tú dijiste, necesito una casa editora para terminar estos libros. Y las plantas que Entonces, utilizan... te aparecieron los no, financistas, mira. no. Qué bueno. Entonces estoy muy contento, tengo una gran idea de seguir, y estoy trabajando, bueno, 20 horas al día prácticamente, porque estoy haciendo 3 libros a la vez en este momento. Uno sobre las plantas de los Yanomami, uno sobre las plantas de los Yecuanas, fotografiada cada planta, 237 plantas en uno, 217 en otro. Es una historia, claro, ilustrada con fotos magníficas de lo que ellos utilizan en el día a día. Eso es parte de una cosa que le puede interesar a este banco o a cualquier persona que esté oyendo tu extraordinario programa. Fíjate. Muchas gracias. Pero lo interesante es que todos esos libros, todas esas investigaciones, viajes tuyos, al final documentan lo que es el país, porque eso es un área del país que es nuestra estructura, Bueno, está en fíjate. nuestra estructura, en nuestra genética. Una de las cosas que yo siempre menciono es que estoy escribiendo para que se sepa lo que yo vi en mi tiempo. Ya llevo 17 libros escritos. Uno que tú lo viste la otra vez, que es Entrañas del Mundo Perdido. Ese lo tengo. Pero tengo Sarisariñama, tengo Roraima, tengo Venezuela, tengo Autana, tengo 17 libros. Y entre esos libros está Desnudo en la Selva, por ejemplo. Eso es una joya. Permíteme. Que eso no Es lo una tengo. joya. Ah, Es el primer libro sobre elementos para subsistir en la Amazonía. aquí están preparando en la portada Es una cuaima piña. sí, ¿una qué? Cuaima piña. Una laquesis mutu, una culebra muy venenosa. ¿Y se come? Sí, claro. Sabe a pescado. ¿Qué has comido tú ahí en esos viajes? Cosas raras, He porque comido de todo. murciélago, porque No, porque de ahí vino, menos mal. de ahí vino. No, fíjate, ya que Vamos a ir al corte. como estamos en programa, a ti te gusta una cosa bien espantosa para el Charlie, público. detente un momentico que ya tú sabes que Yesenia me pega y me dice que vamos al corte. Vamos al corte. Ya regresamos con Charlie Breve Caría, que nos está contando todas estas cosas maravillosas de su vida. Aquí les muestro la portada de Desnudo en la Selva. Fíjense bien, que es culebra lo que están preparando ahí. Estoy haciendo una edición ahora, porque eso se extinguió, el primer día que salió se extinguió, la edición completa. Bueno, pero me imagino que como vienes con nuevos planes y todo eso, y estás otra vez hablándole a la gente, explicando todo el sentido de tu trabajo, que te deben haber aparecido nuevas expectativas de impresión, pero además ideas, cosas, gente que... Sí, vamos ideas. otra vez para allá, para Por los eso, tepuy. porque en vez de ponerme totalmente triste, como Tienes buen ánimo. es que tengo que tenerlo, porque tengo un gran apoyo, no solamente de mi familia y de todos mis hijos, mis otros hijos que están en Miami ahorita, está María Margarita, Carla y mi hijo Charles en Miami. Ellos me apoyan desde allá espiritualmente y con buenas palabras, y mi esposa Fanny que todos los días me consiente. Y tengo un amigo también que me acompaña, Alfredo Chacón, que está aquí conmigo. Toda esta gente, Luis Alberto Carnicero, bueno, centenares. ¿Tú sabes cuántas personas me han escrito y yo no puedo responderle? Me imagino que ahora con la red... 32,000. ¡Wow! No puedo responder. Pero eso habla... Eso es gracias a mi hija. que te quieren, Karen. que la gente te reconoce, fíjate. Bueno, pero es que eso apareció ahora por alguna crisis existencial que tenemos todos. Sí, Y una necesidad de volver a encontrarnos. Y no solamente lo agradezco, sino me parece muy oportuno de salirle al campo a esta necesidad que tiene la gente de saber quiénes son.
Como te iba a explicar, los maquiritares, los yecuanas, que ven el libro, se tiran a llorar en mi casa. Mi esposa tiene que consolarlos, a llorar. De la Esto es lo emocionalidad. que éramos. Los muchachos se fueron a las minas, nadie está tejiendo, estamos perdiendo todo. ¿Y por qué se te aguan los ojos? Se te ponen tristes. No, yo creo que me pican. Ah, no. Bueno, yo te entiendo. Ahora a mí me encanta tu actitud, porque es verdad que estamos mal, la situación está difícil, no se ve salida, todo el mundo es malo, hay un estado de ánimo terrible, pero hay que salir para adelante. Por eso, No yo te tengo puedes que quedar en estar... la queja. Está bien, Hay un pero viejo sal dicho, pa'lante. y se lo dije a me escribió la mayor antropóloga de Inglaterra, de Cambridge, Booth Colson, que me hizo en la parte de atrás del libro, me hizo una nota, y le dije en inglés, le escribí esta tarde, ahorita, antes de venir para acá, y bueno, ¿y cómo está su ánimo? Pa'lante es que salte el sapo, más que lo puyen de lado. Eso se lo tradujo en inglés. Local. Qué bueno que la gente haya reaccionado, porque la tristeza que envuelve el país necesita de estímulos, pero también de figuras como tú, que al final la vida tiene sentido, siempre la vida tiene sentido. Y hay que vivirla, y nada más que vivirla es ya un goce absoluto. Bueno, para mí todos los días me despierto, la noche no, fíjate, me despierto mucho de noche pensando en lo que he perdido y en la mañana en lo que voy a hacer, en todos los programas que voy a hacer y en eso paso todo el día haciendo lo que debo hacer, que es transmitir mi información a las generaciones futuras que no tuvieron idea. De esto, ese libro que acabo de escribir sobre los yecuanas, no se puede hacer más nunca. No existen. No hay. No hay la información. Pero además Las no hay, plantas de personajes, Lotepuye, no hay personajes como tú. Uno no oye que haya gente haciendo esas cosas. probablemente Aquí en hay Venezuela. varias personas, pero Sí. ya se fueron. Y pues ese es otro problema, ¿no? Bueno, se Grave, fueron por feo. necesidades, por necesidad de salir, pero mantengo comunicación con ellos y me dicen, caramba, qué envidia tengo de que no estar contigo allá, yo quiero viajar contigo. ¿Tienes algún plan de volver al campo? Por favor, A trabajar. mañana si es posible. Y sirva esto para alguien que lo esté oyendo y quiera participar, quiera estar... ¿Puedo ir contigo? Claro, con tal que me ayude a pagar el helicóptero, eso es un problema, el transporte en helicóptero. El combustible se puede conseguir de alguna manera, pero ¿quién tiene el alquiler para pagarlo? Eso es caro, los helicópteros por hora son caros. Bueno, $2.000 la hora, más o menos es lo que cuesta. Pero, digamos, con $20.000 montamos una expedición monstruosa. Ay, sí, Y tú viene, debes gente viene $20.000. de todas partes del mundo y pueden pagar su participación también. Pero tengo que garantizarme los helicópteros. Hay dos amigos míos que tienen helicópteros, pero no conocen de este programa tuyo, en el cual lo estamos solicitando. Ah, seguramente se aparecerán. Qué bueno que tengas el ánimo y la intención de seguir adelante. ¿Qué cosas de lo que se perdió allí, de lo que nos falta por nombrar, que es importante en el incendio? Hoy estaba revisando entre las cenizas y entre todo lo que estaba ahí, las cosas quemadas, y encontraba una hoja y recordaba de qué libro es esa hoja. Encontraba papeles y sabía de qué libro es ese papel. Y como hubo alguien que me dijo, mi hija estuvo allá en tu casa y tú le hiciste una prueba, te pusiste de espalda a tu biblioteca, que son 5.300 ejemplares, cubres todo esto. Y entonces tú le dijiste, agarra un libro donde tú quieras. Y ella en la espalda me agarró el libro y me dijo, este. Y le dije exactamente dónde lo había sacado. Porque tenía una memoria espacial de todo lo que tenía. Bueno, esa falta de cosas. Por ejemplo, vino un amigo mío hoy y me dijo, te tengo una flecha Yanomami, ya que perdiste las tuyas. Le digo, ¿cuál? La faca, Jusunamo o Atarinamo. La faca es hecha del bambú Sicorprime. ¿Cuál de ellas? Ah, no, vale. Contigo no puedo. Y además, los videos, porque tú tenías muchísimos videos. ¿Eso se salvó o Todo está en la se computadora? evaporó. Todos se fueron. Lo que tengo en la computadora son 4 libros. Te los voy a decir. Todos los videos de tú. No, esos están
Esos videos están internacionalmente, en los Ah, checoslovacos ok. tienen, etcétera. Luis Alberto Carnicero tiene uno. Todo eso sí existe. Ah, ok, ok. Pero ¿qué fotografías y diapositivas? 250.000. Entonces tú me lo dices y yo digo, cúnchale, no, con lo que tengo en la computadora voy para adelante. Lo que está perdido no lo puedo recuperar. Voy para adelante. Quiero decir, de 3 libros que vienen ahí, 4 libros. Charlie, tú me comentaste varias veces que cuando te metías en esas cuevas oscurísimas, una foto para que quedara como la gente la ve impresa, eso era un trabajo Déjame profesional explicarte. complejo. Suponte que yo tengo, y los compañeros míos que van conmigo, tenemos las mejores cámaras del mundo. Canon, tenemos la Nikon, tenemos Minolta, tenemos Pentax, todas las cámaras mejores del mundo y los mejores flash del mundo. Tú agarras este, ¡pum! No pasó nada. El flash, ¡pum! Y muy oscuro. No alumbra en ninguna parte. Un amigo checoslovaco va conmigo a la cueva y me dice, por favor no se muevan, que vamos a hacer una fotografía. Y yo, vaina, pues. Bueno, entonces, va. Después de que vean el primer golpe de luz, no se muevan, porque viene un segundo golpe de luz y la fotografía se va a perder. Le dices tú. Ahora estamos 1800 otra vez. Y de repente vale, ¡guau! ¡Miércoles! Vimos toda la cueva, enorme. Techo de 70 metros de altura. ¿Tú sabes cuántos son 70 metros en pisos? 40 pisos, un edificio de 40 pisos cabía dentro de la cueva. El segundo flash, ¡pau! Le dije, no, ven acá, Explícame. explícame, no entiendo esto. Y entonces me dice, ¿Qué es eso? una bolsita de papel de aluminio con una mecha, Un tequitraqui. con un triquitraqui. Magnesio. Coño, está usando magnesio. 1800. Wow. Extraordinario. Bueno, Marco, me recordaste eso. Te voy a dejar en manos de Ángel, como hoy es viernes. Y bueno, mi cariño, mi afecto y lo que podamos ayudar a construir todo eso. con Gracias mucho por tu entrevista que me llena de gran satisfacción y de alegría. Bueno, ahora no sé cómo te va a ir con Ángel, pues ya está loca. Papaito. Sí. Vamos al corte y ya regresamos con Charles Breves, cariño. Una de las obras de Mario Vargas Llosa que se titula La civilización del espectáculo, él sostiene la tesis que son los deportistas y los actores de Hollywood o en general el showbiz los que se llevan el mayor centimetraje de los medios de comunicación. Sin embargo, hay excepciones como el caso de Jacques Cousteau, el oceanógrafo, o el mismo caso de David Attenborough en Inglaterra. Bueno, porque son personas dedicadas a la naturaleza que se han hecho archiconocidos gracias a los medios de comunicación. Yo le pregunto a Charles Brewer Carías, que a pesar de que nunca ha tenido un programa como tal de televisión o de radio, nunca le ha picado el gusanito de tener un medio o estar frente a un medio de comunicación. Sí, claro. Siempre me ha llamado la atención y soy muy amigo de David Attenborough. Fui amigo, lo llevé a los Tepuyos, lo llevé al Roraima para el estudio de las plantas carnívoras allá en la cumbre, de las heliánforas, las utricularia y las dróceras. Y en su libro de las plantas del mundo me menciona como tal. Claro que yo he querido tener un gran programa, pero mi vida es tan agitada en cierta forma de actividades que no lo he tenido. También he querido tener un programa que es una cátedra de subsistencia. Me explico. Mi conocimiento de lo que es sobrevivir o de subsistir en la selva me llevó a entender que nosotros en nuestros medios ya no sabemos cómo se hace la rueda de una carreta, por ejemplo. ¿Apreto? Rueda de una Ni carreta. idea, ni idea. O Yo no sé cómo- cambiar ni el caucho de mi carro, O cómo por ejemplo. de madera, ¿no? O cómo se hace una silla como las que hacen en Paraguaná, No, ni en idea. donde el asiento es hecho tejido con mazorcas de maíz. Todo eso se está perdiendo, absolutamente todo. Pero es que uno todo lo compra ahora, lo compras hecho. Bueno, sí, pero en crisis como la que tenemos, es muy oportuno saber hacer cosas.
Sí, claro. Y eso es una herencia de los maquilitares en donde discuten ellos que una cosa es la cosa que tú compras y otra cosa es la cosa que tú haces. Lo que tú haces te pertenece, lo otro no, se llama huesoma, no tiene sentido. Bueno, yo te invito a que tengas una sección aquí con nosotros en Kikosis. Piénsatelo, porque te escuché en el segmento anterior decir, oye, Kiko, si conseguimos $20,000, por ejemplo, podemos hacer unas expediciones. Y yo traigo a colación el caso de Elon Musk, el que está ahorita, tú sabes, llevando cohetes para que sean tripulaciones que paguen. Así que, ¿por qué no de repente armamos algo, una fundación o algo, y nos podemos traer hasta Claro. gente de fuera? Mi hija Karen, que es un cerebrito de 30 años, ese cerebrito tiene una Instagram que se llama @Karen Explora, la con sigo. K. Y entonces ella es la que puede canalizar ese tipo de cosas. Yo estoy todo el tiempo escribiendo. Muy buena idea. Mira, quería cambiar de tema y vamos a retrotraernos unas cuantas décadas atrás, cuando eras tú apenas un niñito. Ahí tenemos una fotico tuya, cuando eras apenas un bebé y además que tenías cara como de empollón. Parecías como un muchachito de esos que está todo el día metido en un libro. ¿Es así? Sí. Esa fotografía que estamos viendo, ¿verdad?, es en el Instituto Montessori San Jorge. En el Instituto Montessori estuvo una cantidad enorme de personas que después fueron, ese es en la Cota 1000, y eso es con mi hermano Alan. Ese es tu en hermano Alan. Miramar, en el Ajá. Miramar. Bueno, esas fotografías son cuando yo era un niño y sí era muy dedicado a estudiar cositas. Todo me llamaba la atención, los gusanitos, las hormigas. Recuerdo precisamente esa en este mapa que estaba, ya había un mapa de Venezuela en el Colegio Montessori, de los Golds, una cosa que fue extraordinaria. Había un mapita, y yo siempre quería ir a un punto que era el último que estaba abajo, Santa Rosa de Amanadona. Así, ¿qué edad tenías más o menos para esa época? 7 años. 7. Yo quería ir a Santa Rosa de Amanadona. Y entonces durante toda mi vida pensé en ese punto extremo, y en cierta forma las expediciones mías fueron caminando hacia el sur, a través de toda la Amazonía, hasta que llegué a Santa Rosa de Amanadona, llegué a San Carlos de Río Negro, a La Tabapo, a todas partes. Pero eso es como muy atípico, te sentías como un bichito raro, porque seguramente en tu época los niñitos pensaban en otras cosas y no en bichitos o hacer ese tipo Por ejemplo, de viaje. ¿qué tan raro puede ser que nunca bebí absolutamente nada? Nunca fumé, nunca fui a una discoteca. ¿En serio? ¿Das a tiempo? Todavía se puede. No, me aturde la música estúpida que tienen. Genial. Ahora fíjate, entonces en esta evolución tú después adolescente, ¿en qué momento sentiste que hubo un quiebre y dijiste yo voy a ser el Charles Brewer, el naturalista, el explorador, el investigador? Te voy a explicar. La cosa es sencilla, y más bien sencilla. Cuando yo terminé mis estudios de odontología, le dije a mi papá que quería ir al Himalaya. Yo era un gran excursionista, había hecho todas las cumbres nevadas acá cuando estaba en el colegio interno de San José de Mérida y sentía mucho amor a las montañas. Vivo en una montaña hoy día. Entonces pensé en irme al Himalaya. Bueno, iré al Himalaya, sí, yo te consigo para que vayas. Pero en esos días hubo una conferencia de un misionero, el padre Daniel Barán de Arán, filósofo además, que dijo que había encontrado un grupo indígena que acababa de salir de una reclusión de 150 años sin contacto con nuestra cultura y que necesitaban un odontólogo. Ah, qué bien. Fíjate que hablando de odontología, por ahí también tenemos una fotografía donde creo que fue la rural o algo así que hiciste, que cuando estuviste con los Yanomami, ya creo que te habías graduado de odontólogo, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ajá, pero en ese momento también vemos en la Pero foto que ese es- estábas ya en Guayucado. Ah, sí. Tenías pero guayuco. Ese es 1960, Ajá. 61. Ahí fue cuando me fui. Esto es en Hashimo, la masacre de Hashimo, que fui con el doctor Napoleón Chañón y fui con mi hijo. Y cuando estábamos en el sitio donde ocurrió la masacre, llegaron estas muchachas con 2 hombres y era gente que venía de otro poblado muy distante. No. Eso es cuando, esa otra fotografía que está en la pantalla, es cuando le enseñaba a mi hijo Charles, que tiene ahora 50 y tantos años, en la cumbre de Roraima, cómo la planta drósera, comía los insectos. Le estaba enseñando eso. Y este es el mismo que está ahí en la primera fotografía, que es como un niño, cuando estábamos en Hashimo, entre los Hashimoteri. Tú también eres como un poco el doctor Dolittle. Tú eres capaz, yo creo que hablar hasta con una cerbatana.
Pues si aprendiste yecuana, entiendes el lenguaje Yanomami, tú debes sentir como pez en el agua cuando estás en una selva, en una montaña, con Me la siento naturaleza. mucho mejor que en un centro comercial acá. Seguramente. Absolutamente. ¿Y en qué momento te casaste 2 veces? Con nosotros nos está acompañando aquí en el estudio Fanny, tu esposa, tu segunda esposa con la que tienes Karen y Ayón, que ya los has mencionado. ¿Cómo fue ese enamoramiento tuyo? ¿Fue amor a primera vista? ¿La viste como una especie de gacela corriendo y tú el Oye, cazador? es muy interesante tu cosa porque es bastante comprometedor. Me encanta. Cuenta. Este, Ahí tenemos a Fanny. Mira, estás tú chamito Fanny ahí. la conocí porque era gimnasta. Yo sabía, por ahí venía la cosa. De mi primera familia, tengo una familia extraordinaria que son mis 3 hijos, Charles, María de la bolsa. Margarita y Carla. Mi primera esposa era hija de Teo Capriles, es hija de Teo Capriles. Y bueno, en este segundo matrimonio me encontré esta muchacha que era gimnasta. Era gimnasta y yo estaba como ministro. Me pareció una gimnasta muy linda, muy bella, no sé qué. Y pasó el tiempo y un día en un ascensor ¡Suácata! encuentro a una muchacha y entonces me pregunta, ¿y usted me recuerda? ¿Cómo no voy a recordar esa sonrisa? Primera vez que la estabas viendo. Primera vez que la estaba viendo. Bueno, y lo demás es historia. Ok. Tengo ahora 34 años de casado. 34 años de casado en el sentido de que durante todo este lapso, los últimos 50 años, tenía yo 50 años y ella tenía 18. Ah. ¿Te consideras una persona consentidora? O 19. ¿Eres consentidor así? Porque veo que hablas de tu familia, tanto de tus primeros hijos como de los segundos, con mucho cariño. ¿Eres querendón? Pero no me lo respondas ahorita. Nos tenemos que ir a un corte y ya regresamos para saber si Charles Bruer Carías es querendón o no lo es. Yo me siento poseída por Orangel y los 12 del signo porque quedamos en el segmento anterior con una pregunta, una interrogante, saber si Charles Bruer Carías, el explorador, el naturalista, el fotógrafo, el hombre que habla con las plantas y con los animales, ¿es querendón o no lo es? Diga usted. Bueno, fíjate, oye, bien comprometido eso. Yo creo que más que yo querer me quieren. Ajá. Sí, porque muchas veces yo no correspondo. El amor que me dan, el cariño que me dan, no lo correspondo. No, por cierto tipo de mezquindad que no es propia mía, ¿no? O sea, no es que yo tenga control sobre esa mezquindad, pero creo que soy mezquino y muchas veces me doy cuenta. Pero eres osco, no te ves una persona muy cálida osco más no, bien. osco no. Furioso algunas veces. Cuando te sacan de quicio. Quizá, tal vez. Mi esposa dice que cuando tomo café. Mira, estaba escuchando toda la entrevista anterior que te hizo Kiko Bautista y me encanta toda esta onda porque, bueno, y en parte estás aquí porque ha sido noticia en los últimos días. Comentaste que has tenido 32.000 mensajes de personas solidarizándose contigo por la pérdida que tuviste debido a la quema de tu estudio, no de tu casa, aclaramos, no fue la casa sino el estudio, donde tuviste una pérdida importante porque esa memoria es irrecuperable. Sin embargo, lo que todo el mundo, y yo creo que hemos entrado en vibración contigo, es el entusiasmo, el hecho de que no te amilanaste, el hecho de que ay, no te pusiste en plan de llorón ni fatídico, sino todo lo contrario porque te vemos llenos de proyectos, llenos de entusiasmo y pareciera que a tus 82 años te faltan por lo menos 82 años más para cumplir todos esos sueños que tienes. Es algo muy interesante lo que tú dices porque alguien me escribió ahora y me dijo, me escribieron de Estados Unidos y me dijo, tú eres un renacentista. Y has vivido Edgar Cherubini desde París. Eres un renacentista y has vivido simultáneamente varias vidas. Lo que a una persona le tomaría una vida, tú estás viviendo esas 5 vidas simultáneas. Y es verdad, mi capacidad de trabajo es 5 veces lo que una persona normal, lo sé. El entusiasmo, el Mi hecho de hacer memoria ejercicio. es monstruosa en cualquier tema. No es modestia porque es lo que yo hago. No es modestia decir que yo no sé jugar béisbol, por ejemplo. ¿Dominó? ¿Bola criolla? No. Menos. Porque bola ¿Ajedrez? criolla, ¿Backgammon? cero. Cero. Ni baraja nunca he agarrado una. No tengo el tiempo.
Bueno, pero fíjate, no tienes tiempo para eso, pero sin embargo yo veo con mucha curiosidad que traes ahí un maletín y estoy segura que tienes algo interesante, filoso, No, bueno. punzopenetrante que mostrarnos. A ver. Estás tentándome. Sí, te tiento, dale, Y, pues y a si ver, fuera, muéstrame. y si fueras Kiko, Ujú. te habría dicho, Kiko, ¿por qué preguntas por mi machete? Eso no le luce aquí, con cambio a mí quizá. Muéstrame su machete, señor Charles Brewer. ¡Santo Dios! Este es un diseño que acabo de hacer. Es muy famoso el diseño que yo hice del cuchillo de supervivencia que utilizaron todos los ejércitos, bueno, no todos, Pakistán, Perú y todos los cuerpos de Venezuela utilizaron ese cuchillo de supervivencia que yo fabriqué, que yo diseñé. Pero esto es muy superior, obviamente. Se ve ligero, ¿me permite? Obviamente. Oye, se ve súper ergonómico que llaman, ¿no? Me encanta. Oye, tu palabra está bien. Gracias. Fíjate, porque Muy me amable. permito hacer algo para la gente que, como tú que preguntó qué es esto. Es unisex. En este momento el machete lo tengo agarrado aquí, Sí. o el 3 canales, para sacarle la punta a un lápiz. Ay, yo pensé que era para cortarse las El uñas. equilibrio permite sacarle la punta a un lápiz. ¿En serio? Con cualquier machete no puede. Puedes cortar queso, lo que tú quieras. Ok. Si lo llevas más atrás, Ajá. cuando estás en unas chamisas o estás en una vegetación que es muy tramada, tú no puedes usar un machete largo porque te enredas con los bejucos. Ah, Aquí lo tienes para cortar enfrente de ti, ok. en este segundo agarre. Y este otro agarre es para cortar árboles. Me asustó un poquito. Entonces, de eso se trata. Es ergonómico en el sentido que se puede usar como un machete encabado, Ok, como los que encaban en Irapa. ok. En Irapa estos machetes se hacen largos así, no con esta forma ergonómica, para el cacao, porque permite tumbar el cacao y se permite las labores agrícolas. Entonces yo hice este diseño Multiuso. ergonómico para eso. ¿Es unisex? Lo fabrico yo mismo. Pero digo, ¿puede Y lo- usarlo mujeres, hombres, indistintamente, Obviamente. variablemente? ¿Sí? Maravilloso. ¿Y hay algo más por ahí que hayas No, traído? esto es una funda, la funda que estoy diseñando para guardarlo. Ok, bueno, me parece absolutamente genial. Fantabuloso. Ahora hablemos de tu último libro. Me mandaste unas imágenes hermosísimas de unas El libro, extrañas... si lo tienes ahí sí, tenemos te lo unas muestro. extrañas flores que no sé si son carnívoras. Sí, son ¿Sí? carnívoras. Déjame explicarte algo de eso. Si alguien obtiene la fotografía, la vemos y te explico. Ajá, mira. Bellas, hermosas. Aquí está esa que está ahí, es una heliánfora, hirsuta, de la cumbre del Chimantá. El Chimantá es un macizo, es un tepuy, como el Aullán Tepuy, donde está el Salto Ángel. El Chimantá es un macizo vecino, casi el doble de alto, casi el doble de ancho del Aullán Tepuy, el famosísimo. Ese Chimantá ha estado haciendo muchísimos viajes porque ahí fue que encontré la cueva esa. La famosa sala De Charles la, Brewer. la cueva tiene mi nombre, es la cueva más grande de Venezuela y es la cueva más grande del mundo en cuarcita. Y este libro lo publiqué para que se conociera esa cueva. Pero estando en el Chimantá, tiene 12 cumbres. Aquí 12. está, este es el macizo del Chimantá. Ok, interesantísimo. Tiene 12 cumbres y el sentido de las agujas del reloj son Eruoda, Murey, Tirepón, Churi, Acopán, Amurí, Acparamán, Toronó, Abacapa, Apácara, Upigma y Angasigma. Imagínate. Esas son las 12 cumbres del Chimantá. Bueno, en el Chimantá hay esa planta carnívora que acabamos de ver y esta es otra carnívora que es la drósera, pero esta es del Roraima. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? ¿Online? ¿Amazon? No, lo va a hacer el Banco Nacional de Ah, Crédito. este que comentabas antes con Kiko Bautista. Sí, BNC. Ya. Lo va a hacer. Nogueroles me lo pidió antier. Y yo lo tengo en mi computadora, no se perdió porque lo tenía preparando 50 años. Esa fotografía que está aquí, esa, es de 1970. ¿Esos cuántos años? Ay, no hablemos, 50 años, 51 años. Esa foto hace 51 años. Y tengo esas fotos que no se perdieron porque las había copiado. Gracias a Dios. Me está haciendo señas mi querida Yesenia Balsa que nos vamos. Sí quisiera que al final dejáramos un breve mensaje, porque me imagino que en todas estas décadas que has ido y venido a la selva, el cambio climático, ¿qué le dirías tú a la gente para que por favor salvemos este planeta?
Mi idea del cambio climático es otra cosa, desgraciadamente. Yo sí creo que lo que hay que hablar con la gente es que no echen plásticos al mar, ¡Bravo! que se cobren las bolsas de plástico en los abastos para que la gente les duela comprarlas. De que el plástico se utilice porque es importantísimo para mil cosas, pero para desecharlo no, a menos que le agregues algo que lo corrompa, como por ejemplo azúcar al plástico. Pero el Ese azúcar está plástico carísimo. va a durar, lo mezclas con el plástico Ok. y va a oxidarse, se lo van a comer los animalitos y no va a hacer daño en el mar, por ejemplo. Pero esto ha sido realmente una entrevista que me hubiera encantado que fuera una miniserie. Pero llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias al señor Charles Bruber Carías, a su hija Karen que nos apoyó con las imágenes que tuvimos hoy, a su esposa Fanny que vino con nosotros. Y les quiero recordar nuestras redes sociales, bueno, la mía, @AngelaOraa, la de la hija de Charles, que es @KarenExplora. Síganos y coméntenos el programa, que nos encantaría tener su feedback. Muchísimas gracias, Charles, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Ángela, por tu disposición. Gracias.